Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidos a este live de doméstica, donde vamos a hacer este, este tapiz, este mini tapiz con intarsia crochet. No sé si conocen esta técnica, pero es mi técnica favorita para crear este tipo de tejidos, muy gráfica, con muchos colores, así que espero que lo disfruten. Veo que hay gente desde un montón de lados mirando este live. Espero que, no sé si ya se descargaron el patrón para este tapiz, eh, si tienen los materiales listos, si están preparados para empezar a tejer. Bien. Bueno, vamos empezando. Primero me gustaría empezar contándoles un poco sobre mí, sobre quién soy. Yo soy Flor, soy diseñadora de tapices y soy tejedora a crochet. Soy argentina, pero hace unos meses, en febrero, me mudé a Barcelona, que es desde donde les hablo ahora, mi nuevo taller. Y bueno, diseño tapices con esta técnica, que para mí es la mejor técnica para poder plasmar en tejido diseños de cualquier tipo de diseños que no estén limitados por el número de colores, por las formas que queramos representar. Entonces, bueno, ahí ven algunos de mis trabajos que realmente se puede hacer cualquier tipo de diseño con esta técnica. Yo, además de ser diseñadora y tejedora, soy economista, trabajé varios años de eso, pero ahora me dedico 100% al trabajo artesanal. También, si bien estudié algo que no tiene nada que ver, creo que todo esto me viene por el lado de mi familia, que vengo de una familia de artesanos donde hay tejedores, eh, hay diseñadores, hay artistas plásticos, hay de todo, y bueno, esto es algo muy presente en mi familia desde muy chica. Y por otro lado, también siempre me interesó mucho el diseño de interiores, entonces esta es una forma de combinar esas dos pasiones. Y, eh, ¿qué más les quería contar? Bueno, aprendí a tejer, como les decía, bueno, vine de una familia de artesanos, he aprendido muchas cosas a lo largo de los años, desde muy chiquita, pero hace 6 años más o menos, una de mis hermanas me enseñó a tejer a crochet en un viaje al norte de Argentina. Y, y empecé haciendo rectángulos para hacer una manta que nunca terminé, pero bueno, fue una muy buena práctica. Y desde entonces nunca paré, empecé a tejer y prácticamente tejo todos los días desde entonces. Después de esa manta que nunca terminó, empecé a tejer amigurumis, eh, que es, no sé si saben lo que son los muñecos, es tejido en 3D. Hay unas diseñadoras increíbles de este tipo de tejidos que, bueno, un poco me inicié con ellas. Pero hace unos años eh, empecé o sea, yo empecé a hacer tapices de una forma un poco, no sé si accidental, pero natural, digamos, como que quería hacer un tapiz para mi casa, tenía un diseño en mente, no sabía cómo hacerlo, pensé hacer, o sea, empecé a aprender como técnicas más tradicionales para hacer tapices, como son el telar, por ejemplo, eh, o macramé, pero con ninguna de las dos lograba exactamente lo que yo estaba buscando porque era un diseño como geométrico, pero era un pelín más complejo y aprendí una técnica nueva, bueno, siempre como que tiene una pequeña barrera de entrada y en ese momento dije, bueno, voy a intentar hacerlo con crochet, que es lo que yo ya sé. Así que empecé a jugar con los colores
e hice mi primer tapiz a crochet. Y algo que tiene también que ver con el hecho de que soy economista, me parece, que es que yo empecé a hacer los diagramas para hacer ese primer tapiz, lo hice en Excel, que si bien no es la herramienta que usan normalmente las tejedoras, era la que me resultaba más cómoda a mí, así que utilicé esa herramienta para hacer los diseños y hasta el día de hoy sigo usando Excel, es lo que me resulta más cómodo. Hay algunos hábitos que se mantienen. Y bueno, empecé a jugar con los colores, empecé a jugar haciendo los cambios de color. Y yo en ese momento no lo sabía, pero lo que estaba haciendo se llama intarsia, que es esta técnica en la que vamos haciendo cambios de color para lograr un diseño. Hay distintas técnicas para trabajar con el color, digamos, en el tejido. Hay una que es muy, muy común, por la que me preguntan siempre cuál es la diferencia, que es tapestry. Y básicamente tapestry es una técnica en la o sea, es similar y de hecho yo la utilizo también, pero intarsia me resulta mucho más fácil de tejer, mucho más cómoda y mucho más libre, que bueno, ahora cuando pasamos a ver bien en qué consiste intarsia les voy a contar. Y bueno, y de a poco fui perfeccionando la técnica, como les decía, combinándola con otras, experimentando con diseños, fui logrando mi estilo personal, que es bastante, creo que es bastante minimalista, es como, acá tienen, acá, algunos diseños, es como muy, muy geométrico, está muy inspirado en la naturaleza, en plantas, flores, paisajes, el sol, que está en muchos de mis diseños. Después también en arquitectura, muchos elementos como arcos, como escaleras, y después, bueno, elementos geométricos, formas que se superponen. Yo soy muy fan de los diseños minimal, entonces como que tiendo hacia eso. Y siempre cuidando mucho la paleta de colores. Por eso es algo que siempre en el curso cuando, bueno, todo esto no lo mencioné, pero yo soy profesora del curso de Intarsia Crochet, teje tus propios tapices. Y bueno, en el curso yo les muestro y hablo mucho de de qué tipo de hilado usar, qué marcas de hilado son las que tienen las mejores paletas de colores, pues es algo a lo que yo le dediqué un montón de tiempo para encontrar los colores exactos que estaba buscando, que obviamente es cuestión de gustos, pero bueno, es algo que a mí me parece súper importante. Y bueno, eso es un poco mi trabajo en general, lo que hago. Y si quieren ya podemos pasar a hablar un poco de lo que vamos a hacer hoy, que es este tapiz. Acá lo tienen. Este es un mini tapiz. Yo le suelo poner nombre, pero este no se me ocurre ningún nombre, así que lo pueden bautizar si quieren. Pueden dejar en los comentarios a ver cómo creen que se debería llamar, qué les inspira este diseño, así que, y le ponemos nombre. Bueno, esto, como les decía, se hace con la técnica intarsia crochet. La técnica intarsia crochet es, o yo como la utilizo en particular, es en tejido horizontal. Es tejido horizontal. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tejido horizontal y de vuelta. Vamos a tejer una línea, vamos a girar el tejido, vamos a tejer la siguiente y así vamos completando el diseño como si fuera una impresora que hace esto, pero cambiando los colores y a mano. Entonces, lo que tiene de particular intarsia es que ven que acá por línea hay distintos colores. Nosotros vamos a usar para cada sección de color, que yo lo llamo, un ovillo distinto. La diferencia con tapestry es que en tapestry los hilos se llevan por dentro, entonces todos los hilos los está llevando a lo largo de todo el tejido constantemente. En intarsia no, en intarsia sale un ovillo acá, un ovillo acá, otro acá, otro acá. Por ejemplo, en esta línea vamos a tener 4 ovillos a la vez. En esta línea vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5.
Y si bien a veces se complica un poco el trabajar con varios ovillos a la vez, si somos ordenadas, no tenemos problema realmente. A mí me resulta mucho más cómodo de tejer que llevando el hilo por adentro. Y además, tiene para mí la gran ventaja, dos cosas. Una, eh, que no tenemos límite de colores con los que podemos trabajar. Por ejemplo, imagínense que en Tapestry, si queremos trabajar con 5 colores a la vez, tenemos que llevar 4 por adentro. Uno con el que trabajamos y 4 por adentro, y eso hace el tejido súper duro, súper rígido, y se ven adentro del punto, que esa es otra de las cosas que a mí me gusta de Intarsia, que es que como usamos un ovillo distinto para cada color, no se ven los hilos por adentro. No se ven en el entretejido, digamos, no se ven los colores. Lo cual eso es algo que, obviamente, cuando se teje en Tapestry se hace así y queda bien. Es simplemente una preferencia personal. Y aparte también una preferencia personal que a mí particularmente me resulta mucho más cómodo tener así sin tener que ir llevando el hilo por adentro, como les decía antes. Después algo que, otra de las características que tiene Intarsia es que, pierdo el hilo. Vale, a ver. No era un chiste. Perdón. Lo que les decía. Lo que pasa con Intarsia es que tenemos un tejido ligero. Como no llevamos el hilo por adentro, el tejido es súper ligero, no queda rígido para nada. Sí hay una cierta diferencia entre el frente y el reverso, que es algo que no pasa con el tapestry. El tapestry es más o menos igual del frente y del reverso. Acá les voy a mostrar cómo queda al lado de atrás. Ven que hay, o sea, el diseño se ve prolijo, pero hay algunas diferencias, como los saltos de color de una línea a otra, porque acá recuerden que nosotros agregamos un ovillo y lo mantenemos hasta que no se termina la sección. Por ejemplo, esto es una sección, entonces el ovillo hace esto hasta acá que se termina. Acá lo mismo, hace esto hasta acá que se termina. Entonces, quedan algunos detalles del reverso. Por eso es muy importante, como es tejido horizontal, va a tener un frente y un reverso. Entonces es importante siempre saber cuál es cuál. Que bueno, eso es algo que ahora les voy a comentar un poco. Pasando al diagrama. Perdón, antes de eso les voy a hablar un poco de materiales. Por acá. Vale. Acá tengo algunos de los hilos que vamos a usar hoy. Ahí va. Ok, entonces, de los materiales que vamos a utilizar, el más importante, hilo. Yo uso siempre hilo de algodón de grosor DK. Perdón. Es hilo de algodón de grosor DK. También se lo conoce como light worsted o como 8-6 en Argentina. Tiene distintos nombres, pero con esos nombres, digamos, los pueden conseguir en todos lados. Entonces, acá vamos a usar, ven que de acuerdo al diseño tenemos varios colores, entonces yo ya los tengo acá todos preparados, listos para arrancar. Este en particular que voy a usar hoy es Rosario 4 Regata, que son muy lindos estos hilos, la verdad que se tejen súper suave y van genial. Pero se puede usar cualquier hilo de este grosor. Siempre lo importante es tener en cuenta que todos los hilos que usamos a lo largo del tejido sean más o menos del mismo grosor. Evidentemente varía entre marcas un poquito, pero mientras que la diferencia no sea muy obvia, digamos, que no haya mucha diferencia entre los grosores, no hay ningún problema con usar distintas marcas. Siempre eso,
que tengan más o menos el mismo grosor y que no tengan distinta elasticidad, porque eso también cambia la terminación del tejido, que nosotros lo que estamos buscando al ser un tapiz, queremos que quede cuadrado, recto, así que eso es importante. Después, en cuanto a la aguja de crochet, esto también súper importante, lo más importante, vamos a usar para hilo grosor de K, yo siempre uso aguja de 3 milímetros, que esto es como guía, es más o menos entre medio y un punto menos de lo que se recomienda para el hilado. Generalmente para este hilado, por ejemplo, se recomienda aguja de 4, entonces yo uso el 3. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que el punto, al estar representando un dibujo, digamos, en el tejido, me interesa que el punto quede cerrado. Así se ve nítidamente el diseño una vez que queda terminado. Entonces, hilo de K, aguja de 3 milímetros. Y después vamos a necesitar una tijera para ir cortando los hilos, que esto puede ser cualquier tijera. Yo acá puse la tijera linda, pero en realidad yo la que uso es esta, que es la que me resulta más cómoda. Y después una varilla. La varilla, evidentemente, va a depender del tamaño final que tenga el tejido. Con este hilado y esta aguja, este diseño que vamos a hacer hoy mide aproximadamente 15 centímetros de ancho y de alto. Pero esto puede variar un poco dependiendo de cada persona, porque cada persona teje con una tensión distinta, si el hilo es distinto, queda un poco de tamaño diferente, así que recomiendo tejer y después conseguir la varilla de acuerdo al resultado final. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a utilizar hoy. Bueno, entonces, vamos a empezar a tejer. Esto lo voy a retirar porque la varilla la vamos a usar al final recién. Y antes de arrancar, me gustaría pasar a contarles un poco sobre el diagrama. Este diagrama, junto con el patrón escrito, lo pueden encontrar en el blog de Doméstica, donde tienen el archivo para descargar, que tienen, este diagrama así tal cual, y también línea a línea cuántos puntos de cada color hay que hacer. Yo, sinceramente, uso siempre el diagrama, yo no sigo el patrón escrito porque me resulta muchísimo más práctico esto, para mí con esto alcanza, pero está también, escrito para más claridad, ¿no? Por si a alguien le resulta más cómodo seguirlo línea por línea, así que están las dos opciones. Bueno, entonces, ¿cómo se lee este diagrama? Acá lo importante es tener en cuenta, primero, dos cosas. Primero, acá abajo ven que dice 31. 31 son la cantidad de puntos que vamos a tener de ancho en el diseño. Entonces, lo que vamos a hacer es tejer. Vamos a empezar a tejer. Yo ahora igual lo voy a ir haciendo, pero les cuento un poco lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 31 cadenetas que van a ser la base del tejido. Estas cadenetas no están acá, no se consideran puntos, digamos. Son solamente la base. Y después empezamos a tejer las líneas de puntos. Todo este tejido se hace con medio punto alto. Esto es específico para este diagrama por las dimensiones de las celdas. Este es un diagrama de medio punto alto. Si fuera un diagrama de medio punto, las celdas serían cuadradas. Si fuera de vareta, serían un poco más alargadas. A lo que voy con esto es que si agarramos un diagrama de medio punto alto y lo tejemos en medio punto, va a quedar achatado. Si lo tejemos en vareta, va a quedar igual, pero alargado. Entonces, es importante hacer el mismo punto que indica el diagrama. Y cada uno de estos cuadrados de la celda indica un punto en el color indicado. Por eso les digo que para mí lo más práctico es guiarnos por esto. Otra cosa muy importante tener en cuenta es que en el diagrama vamos a tejer primero
Vamos a tejer la cadeneta y vamos a empezar a tejer la primera línea de tejido. La primera línea de tejido, ven que acá dice F1. ¿Esto por qué se hace así? Como es tejido de vuelta, en algunas vueltas, en las vueltas impares, o sea, 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, el frente del diseño va a apuntar hacia nosotros. Y después, a la siguiente giramos, que son las vueltas pares, y en las vueltas pares el reverso es lo que apunta hacia nosotras. ¿Esto por qué es importante? Porque todos los hilos que nosotros dejemos tienen que estar colgando del reverso, siempre, independientemente del lado que nos mire hacia nosotras. Esto es muy importante porque, como les mostraba, que en el reverso quedan todas estas imperfecciones. Es muy importante dejar los hilos del lado del reverso porque si no estas imperfecciones van a quedar del frente y no queremos eso. Entonces, ya podemos empezar a tejer. Para empezar, vamos a hacer 31 cadenetas en este color, en el color rosa. Vamos a arrancar con esto. Así que yo ahora voy a empezar. Voy a contar, así que me voy a quedar en silencio un momentito porque necesito toda mi concentración. Si quieren, pueden ir haciendo preguntas y podemos ir respondiendo ahora a medida que realizamos el tejido. Entonces, vamos a empezar con 31 cadenetas. Acá, bueno, un comentario antes de arrancar. Yo agarro el hilo un poco raro, porque yo lo agarro así y lo paso. Cuando la mayoría de la gente hace esto, creo que la mayoría de la gente, es como más lo voy a hacer. Envuelve la aguja y pasa el hilo. Las dos formas están bien, es simplemente que yo tejo así. Me acostumbré a tejer así y nunca cambié. Entonces, vamos a hacer las 31 cadenetas. $31. Vale. Acá ya tenemos las 31 cadenetas de base. Acá es muy importante, para hacer este tipo de tejidos y para tejer a crochet en general, controlar la tensión. Es muy importante porque eso va a determinar que, por ejemplo, si tejemos muy apretado, nos va a costar muchísimo tejer, no vamos a poder pasar la aguja ni el hilo, se va a complicar. Y si tejemos muy suelto, el resultado final va a ser como muy abierto y no va a quedar regular. Entonces, ninguna de esas dos son las ideales. Hay que tratar de encontrar el punto medio de tensión que nos funcione a cada uno. Pero bueno, esto es muy importante, que muchas veces pasa que terminamos de tejer y vemos que el resultado final no es recto. Entonces, muchas veces el problema está en la tensión. Sobre todo cuando hacemos cambios de color. Así que, bueno. Vamos a empezar. Perdón, como les decía, esta cadeneta es la base, no figura en el diagrama. Ahora vamos a pasar a hacer la primera línea, que es la F1, y acá, bueno, otra cosa a tener en cuenta, cuando son líneas impares, vamos a leer de derecha a izquierda. Y cuando son las líneas pares, vamos a leer el diagrama de derecha a izquierda. Esto lleva un poquito de tiempo de adaptación al principio, pero después se empieza a hacer de forma un poco más natural. Ahí estoy viendo una pregunta. ¿Los diseños que están en punto de cruz se pueden usar para hacer un tapiz? Sí, se pueden usar, pero es un poco lo que les decía antes. Si el diseño en punto de cruz, generalmente el tamaño de los cuadraditos, o sea, de las celdas, digamos, de los cuadraditos, son cuadrados precisamente, entonces como son cuadrados, los tejeríamos en medio punto, para que quede más igual, porque si lo tejemos en un punto más alto, se va a estirar.
pero sí se pueden usar perfectamente. Habría que ver, bueno, la complejidad del diseño, ¿no? Pero bueno, en principio sí, sin problema. Entonces, ahora vamos a pasar a tejer la primera línea de puntos medios altos, todos en rosa. Al ser tejido horizontal, al empezar cada línea vamos a tejer una cadeneta de altura que nos va a dar, o sea, una cadeneta extra sobre la que no vamos a tejer, que simplemente nos va a dar altura para pasar a la siguiente línea. Si no hacemos esta cadeneta de altura o si tejemos sobre ella, el tejido va a empezar a hacer esto en los bordes, así que importante tener esto en cuenta. También muy importante ir contando cuántos puntos tenemos realmente, sobre todo al principio, porque si nos empiezan a faltar puntos, después el diagrama no nos va a coincidir con lo que tenemos hecho. Así que el principio es muy de contar y de estar atento. Entonces acá vamos a hacer una cadeneta extra, la de altura, y vamos a empezar a hacer el primer medio punto alto de la primera línea. Saltando esta cadeneta de altura, no la vamos a picar, vamos a picar en la siguiente. Y cerramos el medio punto alto. Acá ya tenemos el primero. Y así vamos a seguir tejiendo toda la línea. Que recuerden que el medio punto alto es envuelvo la aguja con el hilo, pico, traigo el hilo hacia adelante a través de la cadeneta y me quedan 3 rulitos sobre la aguja, paso el hilo a través de los 3, cierro y me queda uno. Este es el medio punto alto. Como les decía, se puede tejer en cualquier tipo de punto. A mí este es el que me gusta más por las dimensiones y por cómo queda terminado. Pero bueno, esto es a gusto de cada una. Todos mis patrones, igual si los ven los del curso o mis patrones que tengo aparte, son todos en medio punto alto. Así que nada, para que tengan eso en cuenta. Entonces, acá vamos a seguir tejiendo directamente. Acá veo que me preguntan qué número de aguja es. Es una aguja número 3. Como les comentaba antes, va a depender del tipo de hilo, pero generalmente como guía, más o menos que tenga 1 milímetro menos del que recomiendan para el hilado. Así el punto queda bien cerrado, como ven acá. Y acá seguimos tejiendo. Esta línea es una línea toda del mismo color, es muy... es bastante uniforme. Siempre la primera línea, al estar tejida sobre la cadeneta inicial, hace que sea un pelín más complicado que después, porque bueno, precisamente no hay mucha base de la que agarrarnos. Pero ahora ya en la siguiente línea vamos a empezar a empezar nuevas secciones de color. Que para esto es muy importante tener claro cómo se hacen los cambios de color para que queden de forma prolija y se distinga bien el diseño después, sobre todo acá al final. Lo que estamos buscando es que el diseño del lado del frente se vea lo más nítido posible, porque eso es lo que finalmente va a hacer a nuestro tapiz. Este punto se llama medio punto alto, o media vareta también se llama. En inglés es half double crochet y half treble, me parece que es en Reino Unido. Tienen distintos nombres, pero es todo el mismo punto, siempre el mismo punto. Y como les decía, este mismo punto lo vamos a hacer durante todo el tapiz. Lo que vamos a hacer es... donde vamos a jugar nosotros no es con los puntos, es con los colores. Entonces, si me equivoco en uno de esos puntos, ¿cómo lo corrijo? Depende. Si nos equivocamos en uno de estos, bueno, recomiendo volver porque después se va a notar en el final, deshacer un poquito
y volver. Si nos equivocamos en la cantidad de puntos que tenemos en horizontal, por ejemplo, si acá deberíamos tener 31 y terminamos y tenemos 30, se puede deshacer y volver a hacer, o se puede simplemente hacer un aumento como se hace para hacer amigurumis, por ejemplo. Como yo les contaba, yo hacía antes, entonces es una herramienta que sigo usando. No es lo ideal hacer aumentos o disminuciones para corregir esas diferencias, pero si no tienen ganas de deshacer, es algo que se puede hacer perfectamente. Ahora ya tenemos la primera línea. Esta, ¿cómo era? La primera, línea impar. Esto es el frente, que es lo que mira hacia nosotros. Entonces ahora vamos a girar y vamos a tejer la segunda línea donde el reverso mira hacia nosotros. Esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta línea a línea. Estoy medio loro repitiendo esto constantemente, pero realmente es súper importante porque esto va a determinar que después el resultado final quede realmente lindo y el diseño se vea nítido. Entonces, ahora vamos a seguir el diseño. Nosotros estamos acá. Es la segunda línea, entonces empezamos de este lado. Tenemos que hacer 3 puntos en rosa. ¿Cómo venimos de tiempo? Vale. Vamos a hacer 3 puntos en rosa. Ah, perdón, otra cosa que les quería mencionar. Cuando yo termino de tejer la línea, vamos a agregar una cadeneta extra. Esto se hace al final de cada línea, antes de empezar la siguiente. Una cadeneta extra de altura sobre la que no tejemos. Esto, no olvidarlo. Y vamos a tejer los 3 puntos en rosa que indica el diagrama. Y en el cuarto punto, acá, tenemos que cambiar a verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer el cambio de color correctamente, vamos a hacer 1, 2 y en el tercero, que es el último rosa, en vez de cerrarlo, lo dejamos así y lo cerramos el punto con el siguiente color, que es este verde. En la primera vuelta tenemos 31 puntos, exactamente. Tenemos 31 hicimos 31 cadenetas, una cadeneta extra sobre la que no se teje y después tejemos un punto sobre cada una de las cadenetas, entonces tenemos 31. Este hilo es hilo de algodón de grosor DK. Es el Rosario Regata. Entonces, ahora, para hacer el cambio de color. Como les decía, todos los hilos deben quedar colgando del reverso. Como esta es una línea par, el reverso mira hacia nosotros, entonces los hilos van de este lado. Ven que yo me lo traje hacia el reverso. Voy a cerrar el punto con el nuevo color, entonces paso el hilo de nuevo, lo dejo del lado del reverso y sostengo y simplemente cierro el último punto rosa con el nuevo color. Haciendo los cambios de color de esta forma nos aseguramos que se vean nítidos, que las líneas se vean rectas y esta es realmente la mejor forma de hacer los cambios de color. Entonces ahora vamos a tejer, siguiendo el diagrama, son 18 puntos. Acá no lo dice, bueno, yo les recomiendo siempre ir contando cuántos puntos son de cada uno. Acá son 18 en verde, esto yo ya me lo sé de memoria. Y seguimos tejiendo normalmente con medio punto alto. Ven que los hilos quedan acá. Este hilo, que es el cabito del verde que agregamos, después lo vamos a asegurar acá con un nudito y lo vamos a cortar, o bien lo vamos a pasar por entre medio, lo vamos a esconder usando una aguja de lana. Yo siempre los anudo porque me parece que quedan mejor. Pero bueno, acá es a gusto de cada uno. Pero este otro hilo, que es el rosa que veníamos usando, lo vamos a usar en la siguiente línea, entonces este se mantiene. Hasta que no lo dejemos de usar, no lo vamos a cortar. Hay algunas técnicas que se llaman cut and tie, que básicamente en cada línea se cortan los hilos, se anudan, y en el siguiente se vuelven a agregar los hilos, se cortan, se anudan. Para mí es un poco tedioso tener que hacer eso en cada vuelta cuando simplemente podemos mantenerlo y seguir tejiendo con el mismo hilo. Pero bueno, sí tenemos que tener muy en cuenta esto del frente y del reverso. Acá seguimos tejiendo.
Y acá ustedes dirán, qué casualidad, que las uñas son del mismo color que el hilo. Todo fríamente calculado. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. $18. Este es el último. El último que tenemos que hacer de verde. Ahora tenemos que cambiar a este color que es medio naranjita, así como medio melocotón. O durazno. Y vamos a hacer 7 de este nuevo color. Entonces, de nuevo, vamos a agarrar el hilo verde, lo vamos a traer al lado del reverso, que es este lado, y vamos a agregar el nuevo hilo. Acá ya ven que se empiezan a sumar varios ovillos. Acá yo siempre recomiendo, a medida que se suman más ovillos, utilizar un contenedor distinto para cada, tipo un bowl o un canasto para cada uno de los ovillos, así evitamos los enredos y es mucho más fácil. Entonces agregamos el nuevo color, de nuevo dejando el hilo por el reverso, y tejemos los 7 puntos. Y 7, perfecto. Entonces acá vamos a terminar haciendo 3 más en rosa. Y estos, o sea, es el mismo color que venimos utilizando, pero es un ovillo distinto, porque este viene de acá y este está en la otra punta. Entonces no lo podemos pasar a través del reverso, así vamos a agregar un ovillo nuevo. Que acá, bueno, para que me preguntaban cuál era el hilo, este en particular es el que estoy usando, pero realmente se puede usar cualquiera. Cualquiera de los que... cualquier hilo de grosor de acá, realmente, cualquiera sea, de algodón. Yo siempre uso de algodón porque me gusta que la terminación mate, pero bueno, también puede ser acrílico, si quiere una terminación un poco más brillante. Acá, de nuevo, gusto a cada uno. La técnica que cortan las hilas se llama cut and tie. Ahí lo voy a poner. Cut and tie. Vale. Entonces agregamos el último. Hacemos 3. Y terminamos. Hacemos la cadena de altura y giramos. Vale. Acá ya ven que se empieza a hacer un poco de caos de hilos. Pero bueno, es cuestión de ir estando atentas para que no se enreden. Acá ya tenemos la segunda línea. Ahí está. Vale. Y acá simplemente vamos a seguir tejiendo. Les muestro cómo se haría la segunda línea. En la que simplemente vamos a seguir tejiendo normal. Acá tenemos que hacer 3 rosas y tenemos que hacer 8 en melocotón. Entonces hacemos 3. Hola, ¿se escucha?
Vale. Bueno, y acá simplemente seguimos tejiendo. Ah, me olvidé de mostrar lo que les quería mostrar, pero básicamente lo que hacemos es, como ya tenemos los hilos que nos estaban esperando, digamos, ven que acá está el hilo verde que vamos a empezar, que vamos a usar ahora, no sé, como que nos está esperando de la vuelta anterior. Entonces lo que vamos a hacer es, como tenemos que hacer un punto melocotón sobre el punto verde anterior, vamos a... Acá podemos hacer dos cosas. Podemos hacer el punto y después agarrar el verde desde atrás, pero se va a quedar, se va a ver por fuera. A ver. Vale. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, para evitar que los hilos se vean por detrás, los vamos a esconder adentro del punto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un punto por acá y vamos a pasar el hilo, no sé si se llega a ver bien, pero lo estamos escondiendo por acá. Entonces, pasa por adentro y simplemente seguimos tejiendo. El hilo que, con el que veníamos tejiendo, como este es el frente, queda al reverso. Esto siempre lo tenemos que hacer así a lo largo de todo el tejido. Y ahora, una vez que ya tenemos iniciadas las secciones, es simplemente seguir tejiendo, siguiendo el diagrama. Yo acá, bueno, no lo voy a tejer todo porque no nos da tiempo a hacer todo. Acá me preguntan si Intarsia y el afgano son lo mismo. Si les soy sincera, no sé cuál es el afgano. Sí les puedo contar un poco, o sea, las diferencias, por ejemplo, con el yacar, que no sé, hay como que son, a veces la misma técnica tienen distintos nombres, entonces no sé muy bien, cuál es, después lo voy a buscar. Y les digo después en los comentarios. Pero básicamente, lo que hacemos con Intarsia es, tenemos un ovillo de cada color y del reverso no se marcan. Ahí está otra técnica que se llama jacquard, que yo la aprendí haciendo amigurumis, que en amigurumis hacía el tejido circular, o bueno, es la típica de las medias, estas de rombos que las das vuelta y tienen todos los hilos por detrás. Bueno, es similar, pero en este caso nosotros ocultamos todos los hilos, entonces no se ven los hilos sueltos por detrás. No sé si quizás iba por ahí la pregunta, pero después lo voy a chequear y lo pongo en mis sectores. Entonces, bueno, acá simplemente seguimos tejiendo. Básicamente hay que tener en cuenta cuando iniciamos una sección de color y cuando cerramos. Acá, bueno, como no nos da tanto el tiempo para seguir tejiendo todo paso a paso, sí me gustaría pasar a mostrarles una versión un poco más avanzada de este mismo diseño, en la que vamos a cerrar una sección de color. ¿Cómo hacemos cuando se termina la sección? Porque acá vamos a seguir tejiendo en esta línea, en la línea F7, se va a agregar una sección nueva, que es esta sección blanca, que vamos a agregar un nuevo ovillo, como lo hicimos antes, y después vamos a seguir tejiendo. Acá en la línea 10, que es la que les voy a mostrar ahora, se termina una sección y les muestro cómo lo hacemos rápidamente. Esto lo retiro. Chao. Y pasamos. Ya está mucho más avanzado. Esta es la línea 2, 4, 6, 8, 9. Es esta línea. Ahora vamos a empezar a tejer la línea 10. Que ven que en la línea 10 vamos a tejer 2 en verde y se termina. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así como agregamos secciones, las vamos a terminar indicando lo que, como diga el diagrama.
En el diagrama escrito yo sí les agregué una guía de cuándo empieza y terminan las secciones, pero si no, para saberlo, para saber cuándo se hace, simplemente cuando en la siguiente línea no la vamos a volver a usar, se corta y se retira el ovillo. Entonces, dejemos los 3 en rosa. Esta, de nuevo, ven que acá está todo el lío de hilos. Esto ya nos da a saber que es el reverso, entonces lo seguimos dejando a este lado. Y ahora vamos a hacer 2 puntos en verde y después pasamos al blanco. Estos 2 puntos en verde son los últimos. Uy, qué lío. Son los últimos que vamos a hacer en este color. Entonces acá llega mi parte favorita, que es cuando simplemente, como ya no lo vamos a usar más, como ya hicimos estos dos y no los usamos más, cortamos el hilo dejando un cabito de más o menos 10 centímetros, cortamos y retiramos el ovillo. Y este cabito después lo aseguramos con un nudo en el reverso. Entonces, lo bueno de cuando se termina una sección es que tenemos cada vez menos ovillos dando vueltas y se alivia un poco ese lío de hilos que se empiezan a enredar, porque además vamos girando el tejido y después a veces llega un momento que se empiezan a enredar y se nos complica la situación. Así que así es como cerramos las secciones de color. Acá, vale, tenemos unos minutitos más, así que nada, simplemente como ya vimos, acá un poco un resumen, lo más importante es saber cómo iniciamos el tejido con la cadeneta, haciendo un punto de cada color según indica el diagrama. Y después, bueno, tener en cuenta que cuando siempre, no solamente cuando empezamos o terminamos secciones, los hilos siempre tienen que estar colgando del reverso, independientemente de que no estemos empezando o terminando una sección. Eso, importantísimo. Y después, nada, simplemente vamos empezando, terminando secciones de acuerdo a lo que indique el diagrama. Con esta guía general se puede seguir cualquier diagrama realmente. Sí es cierto que este diagrama es bastante simple, digamos, como que las formas son como bastante concisas, digamos, se distinguen entre sí, entonces es bastante más fácil de seguir. Hay diseños más complejos, que esto yo se los explico en el curso. En el curso lo que vemos es cómo hacer intarsia crochet y cómo combinarlo con tapestry. Tapestry lo que permite es que se puedan hacer diseños más detallados, como por ejemplo este que tengo acá. En este en particular, este es este diseño. Ven que, por ejemplo, esta hoja, acá no tenemos un ovillo acá, otro acá, otro acá, otro acá, o sea, porque si no esto sería como bastante complicado. Entonces lo que hacemos es simplemente hacer tapestry. Esto no es tan simple porque, bueno, requiere manejar bien la tensión, requiere controlar bien los colores, dónde va cada uno, pero esto es algo que también vemos en el curso, que es lo que nos permite hacer no solamente dibujos más simples, sino pasar a diseños mucho más complejos. Y esto, bueno, enganchando con la pregunta que veo que hizo Andrea, que cualquier dibujo se puede convertir en un diagrama, prácticamente sí. Sí, es muy recomendable simplificar los dibujos porque si son muy, muy, muy complejos, también hay que tener en cuenta que este es un formato de píxeles, digamos. Entonces, cuanto más simplifiquemos la imagen, más nítido se va a ver. Y también cuanto más grande sea el tapiz, no es lo mismo un tapiz pequeño, un diseño pequeño que un diseño más grande donde hay más nitidez. Es lo mismo que con los píxeles. Por ejemplo, este es un diseño mucho más complejo que se puede hacer perfectamente. Esto es intarsia mezclado con tapestry, que ven que, o sea, todo esto es como les decía que hay que mirar línea a línea. Esto línea a línea es bastante más complejo
pero realmente se puede hacer, o sea, no hay, yo creo que realmente no hay límites, es cuestión de probar y tener en cuenta algunos tips que, bueno, en el curso también vemos, les menciono todas las cosas que hay en el curso que no da tiempo a verlas acá. Pero bueno, en el curso vemos desde conseguir la inspiración para hacer el diseño hasta cómo convertirla, cómo hacer un boceto, qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño y después la pasamos a volcar en un diagrama. Entonces, sí, pasamos desde una idea hasta un diagrama que lo tenemos listo para tejer con un diseño propio. Que pueden ver en los proyectos del curso que estuvieron haciendo unos diseños espectaculares, hermosos. Así que nada, es genial. Es una muy buena forma de dejar volar la creatividad y aparte traerla a la vida con una técnica como el crochet que es como súper relajante, no sé, a mí me parece como súper meditativa incluso. Nada, es genial. Acá lo último que quedaría. ¿Cómo hacer el cierre de los hilos? Vamos a responder esta pregunta rápidamente con este ejemplo. Acá, por ejemplo, este que me quedó suelto de antes, el verde que terminamos, simplemente lo que hago es que lo anudo de nuevo, sobre el reverso, y lo que hago es, hago 2 cadenetas sobre sí mismo y estiro, y se hace como un nudo sobre sí mismo. Y listo, una vez que queda asegurado, cortamos y ya está. Y eso lo podemos hacer con todos. Ahí veo una pregunta, ¿el color del sol se puede pasar el hilo por debajo para no agregar otro ovillo? Poder se puede, sin problemas. Acá lo que va a pasar es que vas a hacer tapestry en esta sección porque vas a pasar el hilo por adentro y va a hacer que quede un poco más denso acá porque va a estar como un poco más pesado. Hay que tener muy en cuenta el tema de la tensión cuando empezamos a mezclar tapestry con intarsia. Porque tenemos un tejido ligero al lado de secciones como más densas, entonces esto hay que tenerlo en cuenta, pero sí se puede hacer sin problema. La técnica se llama intarsia. Creo que lo andan preguntando por ahí. Después. Flecos. Vi preguntas por acá de los flecos. Cómo hacer los flecos. Y si se puede añadir otra línea de flecos sobre los flecos de base del tapiz. Ok. La línea doble de flecos, esa se puede hacer. Lo vemos en el curso. No se los explico ahora porque es un poco complejo, hay que poner los flecos de 2 formas distintas para que no se superpongan. Pero básicamente como guía, una se engancha de la cadeneta y la otra se engancha de la primera línea de pero es un poco complejo. Ahora vamos a pasar a poner algunos flecos. Así resolvemos esta pregunta. Yo lo que hago con los flecos es que yo corto tiras por ejemplo, si quiero flecos de 15 centímetros, estas no sé cuántos son, la verdad. Las corté antes y no me acuerdo qué largos son. Pero, por ejemplo, guía. Si quiero flecos de 15 centímetros, corto tiras de el doble más 2 centímetros, más o menos. Entonces, corto tiras de 32 centímetros. ¿Por qué? Porque esos 2 de extra son los que se llevan en el anudado y después en cortar los excesos. Entonces, para poner los flecos, yo lo que hago es lo siguiente. Agarro de a 3 tiras, los pongo las 3 juntas y simplemente me engancho de cada una de las cadenetas. Esto acá, lo que ven acá es la cadeneta de base que hicimos al principio. Entonces, me engancho de la cadeneta de base, paso la mitad, o sea, paso así un poquito, ¿sí? Los pongo del mismo largo de cada lado y simplemente
con la misma mano agarro los flecos y los paso por dentro del rulito y estiro. Y listo. Y ahí queda un fleco. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es ir poniendo de esta forma, como hice recién, de a 3, cada 2 cadenetas. Entonces, si acá puse una, acá voy a poner el siguiente, acá el otro, y así. No pongo uno en cada punto porque si no se empiezan a superponer y se complica. O sea, ya no queda lindo, no quedan rectos, digamos, que se empiezan a quedar uno encima del otro y mejor que no se superpongan porque queda más prolijo. Y para la varilla, que también me preguntaban antes, ahora vamos a eso, colocar la varilla. Entonces, cuando terminamos de tejer, esto algo que me quedó por comentarles, que igual está en el diagrama, o sea, está en el patrón, pero bueno, les comento, una vez que terminamos de hacer la última línea, vamos a dejar siempre un extra de hilo, que lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a través de la última, como un slip stitch, a través del último punto, y vamos a dejar más o menos 1,5 metros, 2 metros de hilo, que esto nos va a servir para unir el tapiz a la varilla. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez que tenemos el hilo acá, yo siempre me lo posiciono con el tapiz, con el frente hacia arriba, centro la varilla y simplemente empiezo a pasar por cada uno de los puntos. Ven que acá tengo la línea de puntos que hice a lo último. Meto la aguja, traigo el hilo, al principio es medio complicado siempre. Traigo el hilo y lo paso a través de los puntos, rodeando la varilla en cada vuelta. Ahí. Vamos a la siguiente. Paso a la siguiente. Uy, esto, bueno, inevitable. El nudito, que siempre me acompaña. Y así. ¿Ven cómo va quedando? Y así lo vamos pasando a través de toda la varilla. Bien. Y así es como, bueno, haciendo esto lo hacemos hasta el final. En el final anudamos y con el mismo hilo mismo podemos dejar del lado del reverso un cachito así. Ay, no se ve. Ahí. Dejar un poquito de hilo así que sirva para colgar el tapiz. De nuevo, lo aseguramos del lado del reverso. Todo lo que queramos hacer nuditos, todo eso va al reverso. Y listo. Y ya tenemos el tapiz terminado. Voy a retirar este. Y acá sí está el tapiz terminado. Arte de magia. Y nada, bueno, básicamente este es el proceso, un poco visto por encima, ¿no? Un poco así muy general, pero este es el proceso con el que se hacen todos los tapices. Como ya les decía, se pueden hacer un montón de diseños distintos y como estuvimos viendo, nosotros lo que hacemos es tejer, es un tejido horizontal. Entonces, al final nosotros lo que tenemos, una vez que terminamos de tejer, no tenemos un tapiz, tenemos una tela y esa tela se puede usar para distintas cosas. Yo las uso particularmente para tapices porque a mí me gusta mucho la idea del cuadro tejido y me gusta jugar con eso. Pero es una tela y es una tela que se puede usar para hacer, por ejemplo, manteles individuales, posavasos, se puede usar para hacer alfombras. No lo recomiendo hacer con este grosor de hilado, lo recomiendo hacer con un grosor más grande porque si no, no terminamos más, pero bueno, se puede usar para eso. Se puede usar como funda de almohadones, se pueden hacer mantas, se pueden hacer un montón de cosas realmente con esta técnica. Y de nuevo eso, permite mucho jugar con los colores, con los diseños y me parece que, a mí me parece que es una muy buena forma de volcar la creatividad y de crear algo para nuestra casa que represente un poco lo que nos gusta. Ya en el curso siempre nos gusta hablar de lo que nos inspira cada una y de cómo hacemos para volcar todas esas inspiraciones en un diseño que nos represente y que bueno, que decore nuestra casa con quienes somos. Así que
Así que bueno, esto es un poco en general, un poco un vistazo en general sobre esta técnica, que espero que les haya gustado. Como ya les decía, para mí es mi técnica preferida, realmente siento que no tiene límites. Y bueno, espero que les haya gustado, y si tienen ganas de saber un poco más sobre esta técnica, sobre todas las cosas que se pueden hacer, ya saben que tienen el curso en doméstica. En el curso, además de tener todas las lecciones que las pueden ver todas las veces que quieran, hay unos videos hermosos, todos muy en detalle, se ven las cosas súper detalladamente, los pueden ver todas las veces que quieran, y aparte hay un foro donde resolvemos dudas, donde yo cada tanto les dejo aparte patrones extra para que puedan seguir practicando si no tienen ganas de, o si quieren hacer los míos o si quieren hacer los suyos propios, pero bueno, yo siempre les voy dejando algo así extra para que puedan seguir practicando. Y bueno, eso es todo. No sé si queda alguna consulta más que me quieran hacer, pero en general estamos. ¿Sí? A ver, estoy leyendo algunas. Ok, ya hay algunas sugerencias para nombre del tapiz. Observatorio Intarsia, me gusta. Muy lindo. Y, a ver, bueno, sí, de los puntos que se utilizan, solamente se utiliza punto cadena para hacer la base y punto medio alto a lo largo de todo el tapiz. Realmente, o sea, en cuanto a puntos, la dificultad no es alta, es una dificultad baja porque siempre el mismo punto. Como les decía, para mí la gracia está en los cambios de color y en lo que eso genera. Pero bueno, el punto es siempre el mismo. En ese sentido, es siempre el mismo punto. Solo punto cadena y medio punto alto. ¿Se pueden usar otros puntos? Sí, pero no intercalados. Siempre se puede hacer o todo con medio punto alto, o todo con medio punto, o todo con vareta. Bueno, ahí ya depende. ¿Se puede poner el hilo doble para pie de cama? Sí, perfectamente. Se puede usar hilo doble o hilo más grueso. Se pueden usar distintos tipos de... distintos grosores de hilo. Se puede hacer desde con hilo bebé, que es muy finito, hasta hilo, hasta totora, por ejemplo, o trapillo, que es súper grueso. La técnica funciona igual y, bueno, te da resultados muchísimo más grandes, ¿no? Si utilizas un hilo más grueso. Siempre tener en cuenta, bueno, usar una aguja corta. Así que, bueno, ya estamos. Si quieren, cualquier duda extra que tengan, ya saben que pueden ir a mi Instagram sin ningún problema. Las pueden dejar en el foro del curso, que ahí vamos resolviendo, vamos compartiendo los trabajos y eso. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado, que les haya motivado o inspirado a crear algo con esta técnica. Y bueno, eso. Nos vemos en el curso. Gracias por venir. La idea es como algo muy frágil. Se me fue la hebra. I'm going to show you some examples. This is what we've got behind me. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? ¿Cómo descubriste que lo tuyo era